cuando uno ama lo que hace, no estás trabajando, pues estás haciendo las cosas porque te gusta. Yo lo veo en Jacibe, que ya tiene, pues, ya tiene un psicólogo en terapia conductual, igual que yo, ¿no? Entonces, y tiene terapia de lenguaje, tiene psicólogo en terapia de lenguaje, o sea, mucha gente nueva, ¿sí? Sin embargo, sigue pidiéndome consejos. O sea, la experiencia sigue ahí, me explico, ¿sí? O sea, de alguna manera, ¿no? Entonces, de alguna manera le seguimos sirviendo a los hijos, ¿sí? Porque ahora sí que el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿me explico? ¿Sí? Tenemos experiencia, ¿no? Por mucho que vengan con mucho empuje los jóvenes, sí, y con muchas cosas nuevas que sí les reconozco, ¿no? Por supuesto, pero pues la experiencia sigue contando. Miren, ahorita les voy a dar aquí otro ejemplo. Yo recuerdo, bueno, no voy a decir nombres, pero había un chico dentro de la familia, que lo obligaron a estudiar agronomía porque su papá tenía un titipuchal de tierras, ¿sí? Bueno, pues entonces, hasta la fecha, le ves su cara triste. Por supuesto que es un excelente agricultor, porque pues lo vivió con el papá, me explico, sí, y pues lo sabe hacer, lo mamó, ¿no? Entonces, pero no se ve realizado. Y yo recuerdo que decía el Che, cuando vio ese caso, sí, porque se llevaban 2 años y eran muy buenos amigos. Y decía el Che, qué bueno que mi papá no tiene nada que heredarme. Sí, o sea, le veía el lado positivo, ¿sí? Porque ¿cuántos no hay, sí? Que los obligan a estudiar algo porque les tienen que heredar un negocio, ¿no? O una profesión también. Él es doctor, es doctor. Sí, pero no tenía nada que heredarle, pues, ¿no? Sí, o pues sea, no había nada que heredarle. Entonces, él se sentía libre de estudiar lo que le diera la gana porque pues no había nada que heredarle, ¿no? Entonces, ¿cuántos de veras así sí se pueden sentir libres? Pero, y hay otros que a mí esos sí se me hacen maravillosos, que tienen que heredarles y los dejan escoger lo que les da la gana. Maravilla. Eso sí se me hace una maravilla. O sea, que no los obligan a que escojan una profesión de acuerdo a lo que les pudieran heredar. Qué maravilla, qué madurez de esos padres. Porque no se vale, sinceramente. Y te aseguro que ya con el dinero que tienen, pues van a ser un emprendedor de su hijo en lo que sea, ¿me explico? ¿Sí? Por supuesto. Hay personas que nacieron para ser segundas y no primeras, ¿eh? Y sin embargo, esas segundas son las que hacen toda la chamba. Todas las chambas y son quienes tienen todas las ideas y todo, mas no están al frente. Y son ahora sí que el caballito de batalla, el soldadito de batalla, ¿no? Pero no. Y cuando la empresa se da cuenta y dice, pues este es el que hace todo y lo pone al frente, no funciona. Lupita, ¿y tendrá algo que ver con algún trauma psicológico, verdad? Porque eso que tú platicas así como que lo he visto así seguido, pues. Sí. O sea, algo que ellos no han podido superar. Así es. Sí. Y son sus huellas sémicas. ¿Estarán felices? Porque se dan cuenta de la situación. No creo. Yo pienso que no, es inconsciente, ¿sí? Porque yo pienso que de alguna manera hasta ellos se dan cuenta que son los que hacen todo, ¿sí?
y sienten que deberían de tener ese puesto principal, ¿sí? Pero a la hora que lo ponen, es mucho el pánico escénico, es muchísima la responsabilidad que tienen y ya no pueden con ese paquete, ¿sí? Ajá. Ni desenvolverse ante toda la gente como lo hace el número 1. Entonces, se necesitan ciertas características para ser el número 1, ¿no? Y no lo puede hacer el número 2. Y el número 2, si se fijan, está siempre a la sombra del número 1. Y es el que hace todo el trabajo. Sí. ¿No? Todo el trabajo. Y se ha visto en muchas empresas. Entonces hay veces que las empresas ven ese trabajo y dicen, no, pues es que este ya está preparado para ser el número 1. No. Lo ponen y no funciona. ¿No? Bueno. Esto lo hizo mi maestra Raquelín Pérez Terrazas. Y es como, esto quédenselo presente y váyanlo analizando de cómo ustedes vivieron su infancia y cómo la vivió cada uno de sus hijos, porque esto es cómo nos marcó a nosotros y cómo marcamos a cada uno de nuestros hijos. Y dependiendo de esto es cómo nos hemos ido desarrollando nosotros y cómo se han ido desarrollando cada uno de nuestros hijos. ¿Ok? Bueno, entonces, de 0 a 2 años, todo lo que está acá arriba es positivo. De 0 a 2 años, la seguridad la da la madre. ¿Ok? De 1 a 3 años, el padre tiene que estar presente porque es quien lo hace sentir al niño o la niña útil, valioso, importante, reconocido y necesario. ¿Ok? Si de 0 a 2 años no estuvo la madre, hay inseguridad en el niño. Voy a hablar niño, me refiero niño-niña, ¿ok? Bueno. Si no estuvo el papá en un futuro, ¿sí? Fíjense cómo puede actuar el niño. Puede crear crueldad, venganza, culpa y resentimiento. ¿Ok? A los 6 años es bien importante que sea acogido por la familia, ¿sí? Oigo voces, estoy hablando. Entonces, si en esta etapa, si no es acogido por los primos, por los abuelos, por los tíos, y no tiene un ambiente familiar seguro, ¿sí? Hay un ensimismamiento del niño, ¿sí? Ahora sí que se enconcha, ¿no? Pero si hay en esto un buen ambiente, es donde el niño puede sacar toda su creatividad y puede empezar a resolver hacia un futuro los problemas futuros que tenga, ¿sí? Entonces imagínense qué chéverísimo esto, si tuvo ese ambiente familiar, ¿sí? Está apto para resolver los problemas futuros que tenga, ¿no? Y a ser creativo en muchos ámbitos, ¿ok? Bueno, ahora, de 6 a 12 años está la época escolar. Si aquí lo cursó con felicidad, lo cursó bien, ¿sí? Va a tener todos los recursos propios o materiales para poder hacer, crear o transformar, ¿sí? Pero si lo cursó con frustración, con traumas, con dificultades, o sea, si le hicieron bullying, si le hicieron todo ese tipo de cosas, van a venir los complejos de inferioridad. Entonces, esta etapa es
bien difícil para ellos, para la mayoría de los chicos, ¿sí? Porque es de los 6 a los 12 años, ¿ok? Bueno, aquí vienen los 13 y de los 13 a los 17 años, que es de la secundaria a la preparatoria, es cuando se empieza a formar la identidad del self, del sí mismo, ¿no? Entonces, si los compañeros no formó buenos compañeros, acuérdense que los mejores compañeros se forman en la preparatoria, ¿sí? Porque es cuando están aptos para ser solidarios. Y si se fijan ustedes, ¿de dónde son sus mejores amigos? Son de la preparatoria, no son de la universidad, ¿no? Porque el chico está apto para ser mejores amigos en esa etapa, ¿no? Entonces, si lo cursó con felicidad, va a tener una buena identidad, un buen ser, un buen sí mismo, ¿no? Pero si no, va a tener una difusión de identidad, ¿ok? Y ya de las 18 en adelante, pues empieza a formar su personalidad, ¿ok? Pero ahorita estábamos hablando aquí, ¿cuál era el ejemplo que estábamos tocando? Del primero y del segundo en una empresa, ¿ok? ¿Por qué el segundo no llega a ser el primero? ¿Ok? Porque en una de estas etapas no la cursó, sobre todo estas son las más importantes. La primera, de aquí del 0 a 3 años, esta no la cursó con felicidad. Entonces no le permitió ser útil, valioso, importante, reconocido y necesario, ¿sí? Y no tuvo la seguridad de la madre. Entonces no le permite, y como no cursó bien esto, ya no pudo tener la creatividad para resolver y todo, y haberse abierto a todo lo demás. Todo lo que nosotros somos en un futuro y de mayores viene desde acá. Y cuando una persona se da cuenta de eso, ya tendría que ir con un terapeuta para que vea de dónde viene esto. ¿Por qué no puede llegar a ser un primero? Y para que empiece a escudriñar y ver si puede solucionar eso, ¿sí? ¿O qué le pasó? Igual pudo haber sido acá, me explico, ¿sí? En la creatividad y en el resolver. Las voy a sacar, siguen así, las saco. Aquí, en esto, como niñas chiquitas de primaria. Aquí en esto no pudo crear ni resolver y hubo un ensimismamiento. Entonces, qué triste. Y ya no tuvo porque la inteligencia la tiene. La inteligencia la tiene, pero ¿por qué no puede ya? Las herramientas para explayarse y hacer todo lo demás. Entonces, esta gráfica se la van a tener que estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, porque de ahí viene todo. ¿Ok? Que mira, lo estaba platicando con Jacibe y le estaba diciendo, mira, aquí yo abandoné a tu hermano. Tu mamá, tu papá y yo aquí abandonamos a tu hermano en esta etapa. ¿Y quiénes lo suplieron? Lo suplió la familia y lo suplieron los compañeros. Por eso tu hermano tiene buena autoestima, pero no por nosotros. Aquí Nayeli la abandonó tu papá, pero acá lo suplieron la familia y lo suplieron los compañeros.
acá no te abandonamos ni tu papá ni yo, y por eso acá en ninguna etapa fuiste tú abandonada. Por eso tu excelente autoestima y por eso estás tú como estás. O sea, fuimos analizando todo de eso. ¿Sí? Entonces, la que es más sana en todos sentidos es Jacibe. Es la más chica. ¿A poco? Hombre, a mi madre debería abandonar. No, cuando yo vi esto y vi lo que yo había hecho con mi hijo, yo me solté llorando. Me solté totalmente llorando porque dije, ¿qué hice con mi hijo? Yo estaba en la universidad, yo estaba estudiando, yo lo veía los fines de semana y los fines de semana se estaba llore y llore conmigo porque quería a la niñera. Y su papá trabajaba turnos de 12 horas. Entonces, ni papá ni mamá. Así es. Pues pasa y no, depende de la atención que le des. Él es el que se siente de alguna manera inferior, pero si tú le das la debida atención, no tiene por qué. ¿Sí? Él es el que se siente inferior. Pero si tú te aplicas en darle todo esto, no hay por qué. ¿No? Y usan el chantaje Bueno, también. continuamos. No, y lo importante que sería, por ejemplo, para las nuevas mamás conocer esto y Mira, también aquí puede resultar también lo contrario, o sea, que como todo quiere hacerlo a su modo, puede ser muy prepotente como patrón. Sí. ¿Sí? O sea, no, como patrón. Es que aquí están sugiriendo que como empleado no le gusta recibir órdenes, que quiere hacerlo todo a su manera. Entonces, ¿qué le sugieren? Que sea patrón, ¿sí? Pero también como patrón puede ser muy autoritario. Entonces, ahí tendría que medir, porque también como patrón debe de aceptar críticas, debe de aceptar, no tanto críticas, sugerencias. Entonces, porque todos debemos de aceptar sugerencias, ¿no? Pues para crecer, para ser mejores y sobre todo para tener un mejor negocio. Y si él es de los que no acepta críticas, que quiere todo hacerlo a su modo, pues no, puede ser una persona muy prepotente, ¿sí? Entonces, El TOC. TOC. Sí, tener TOC, efectivamente, muy perfeccionista, así es. En nuestro negocio hay una persona así y los otros empleados se enojan mucho porque ellos dicen que es muy metiche, que en todo quiere estar, que sí, que él no tiene nada que ver en eso, pero ahí quiere estar viendo lo que están haciendo los otros. Ajá. Y molesta a los otros. Claro, pues si no son sus áreas, ¿por qué tiene que estar en lo de los demás? ¿Me explico? Sí, cada quien en lo suyo. Sí, esas personas son molestas. Y te digo, y si se vuelve patrón, puede ser autoritario. Puede ser autoritario, corre ese riesgo, ¿no? Entonces te digo, porque todos, hasta en nuestra empresa, necesitamos de sugerencias para seguir creciendo. Y además ser empáticos con el resto, porque si no tu empresa se te va a venir abajo, ¿no? No puede ser que tengas todo perfecto, ¿no? Entonces se necesita mucho para ser un buen patrón. Todos ¿no? ocupamos de todos. Todos ocupamos de todos, efectivamente.